Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. Y hemos llegado así, de esta manera, a compartir la reflexión. Dios hablándonos en esta jornada y haciéndonos recordar que en medio de todo lo que podamos estar pasando, ya sean pruebas, ya sean dificultades, ya sean bendiciones, no somos nosotros, sino que es Él. Es Él. En medio de las dificultades, muchas veces a nosotros se nos olvida que no somos nosotros los que tenemos el poder de salir adelante, sino que es Dios quien nos da la capacidad, ¿no?, de hacerlo. Y es que cuando vemos venir los problemas, cuando nos encontramos, ¿no?, en medio de la crisis o en medio de esos desiertos duros de la vida, ¿no?, se nos olvida que la capacidad de actuar de Dios es ilimitada. Se nos escapa que Él no es como nosotros, que su poder es ilimitado y que es capaz de hacer lo que nosotros creemos que es imposible llegar a alcanzar o lograr. En ocasiones te sentirás frustrado al ver que diste todo de ti para salir de determinado problema o de determinada situación y no pudiste hacerlo. Fracasaste en el intento y entonces tu mente se llenará de pensamientos, podríamos decir, de derrota, que te querrán hacer creer que nunca saldrás de ese hoyo y que todo está terminado para ti. Pero aún en medio de esos hoyos de la vida, tienes que recordar, tienes que traer a tu mente que no eres tú, sino que es Él el que actúa en tu vida. Jesús nos recordó que no somos nosotros los que lo elegimos a Él. Allí en el libro de Juan, en el capítulo 15, en la primera parte del versículo 16, y le comparto la lección lenguaje actual, la traducción, lenguaje actual. Él nos dice: ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. El hecho que Dios nos haya elegido nos tiene que llevar a creer y a esperar y a llenar de optimismo y de fe, ya que si Él nos eligió, es para darnos vida y no para dejarnos morir sin esperanza. Una de las cosas que todos nosotros debemos entender es que la vida espiritual difiere de la terrenal, es decir, aunque en la terrenal nos vaya mal, si buscamos a Dios tenemos que saber que tendremos una preciosa herencia espiritual. Quizás hoy estés frustrado de intentar salir adelante en ese problema que tanta paz te ha quitado. Pueda que ya diste todo de ti y no fue suficiente. Quizá estás cansado y sin fuerzas y sientes de alguna manera que nada de lo que puedas hacer logrará de alguna manera, podríamos decir, revertir lo que ya está hecho. Entonces es allí donde debes comprender que no eres tú. Sí, no eres tú quien puede o tiene las fuerzas para poder salir. Que no eres tú quien tiene que salir de los problemas solo con tu propia capacidad o voluntad, sino que tienes que darle la oportunidad a Dios que Él sea quien actúe por ti. Cuando las fuerzas se te acaban, cuando ves que no importando el esfuerzo que hagas o las energías que le dediques a eso que quisieras solucionar, y te das cuenta que por más que hagas todo eso no sirve para nada todo lo que hagas, es entonces y es hora que comprendas que no eres tú, sino que es el Señor quien puede hacer mejor las cosas. En esos momentos, lo único que puedes hacer es depositar tus cargas,
tus fuerzas, tu voluntad, tu deseo de salir adelante en las manos de Dios, confiando en que Dios se encargará de las cosas que a ti ya se te escaparon de control. Cuando comprendas que no eres tú sino Dios, es más fácil, porque entonces tu vida se rendirá ante su presencia y tu confianza es sembrada en Él. Y cuando pones tu confianza plena en el Señor, ¿sabes qué? Jamás te defraudará. ¿Qué tengo que hacer para poner mi confianza total en Dios? Quizás esa sea tu pregunta. Quizás esa sea la pregunta que hoy te estás haciendo. Pues lo que tienes que hacer es dejar de preocuparte al extremo por eso de lo que ya no tienes control alguno, y confiar con todas tus fuerzas en que Dios actuará a tu favor. Es hora de orar de forma incansable por eso que quiere que Él haga, y sin tener duda alguna que Él responderá. Es mantenerte en comunión y tratando de agradar, porque sabes que eso es bien visto delante de los ojos de Dios. Y como resultado, Dios comenzará a hacer cosas maravillosas en tu vida. Que no se te olvide que Dios es poderoso y que su capacidad de solucionar problemas es maravillosa. Que hasta hoy, desde la creación del mundo, no ha habido nada que Él no sea capaz de hacer. Lo único que se necesita para mover la mano de Dios es fe. Esa fe que no duda, esa fe que confía, esa fe que cree y que está segura aunque las cosas no se vean bien. Está segura que al final tendrá un resultado hermoso y perfecto. No eres tú. Sí, no eres tú el que solucionará ese problema. Es Dios quien tiene la capacidad de hacerlo. Por esa razón, lejos de desesperarte y preocuparte al extremo, comienza a confiar plenamente. Sí, comienza a confiar plenamente en el Señor y en su capacidad de hacer milagros. Confía sin dudar, porque Dios te sorprenderá. La palabra de Dios allí en el libro de Salmo, en el capítulo 37, versículo 5, nos dice: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. ¿Quieres cambiar el rumbo de todo esto que preocupa tu vida? Comienza a confiar en Dios. ¿Quieres cambiar las situaciones que has venido viviendo hasta aquí y por las cuales no has encontrado la solución esperada, la solución anhelada? Comienza a confiar en Dios. Porque si confías sin dudar, ¿sabes qué sucederá? Dios hoy te sorprenderá. Usted escuchó Un Tiempo Devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 8607 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Danzando cada temporada. Un tiempo devocional.